Ahora sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. Es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la confianza. Aunque no nos conocemos, hemos hablado mucho a través del grupo, hemos solucionado algunos problemas, entre otras cosas. Bueno, ¿cuál es la motivación de este curso? La motivación de este curso es principalmente es la necesidad que tienen muchos municipios, sean los que están presentes, sean los que están por fuera, con el tema de la plataforma. Entre esos, hasta mi persona he sufrido con esta plataforma cuando piden los corre-corres de que hay que entregar información a hoy y cosas por el estilo. Por esa necesidad se crea este curso. Y en estos tiempos, lo que busca este curso es que exista un desarrollo municipal a través de la ejecución de los proyectos, gestionando los recursos y una capacitación municipal. En este caso, hay varias personas que son de gobernación y, como ustedes ven, son figuras del Lego. La base de todo este desarrollo municipal es la capacitación. Si no estamos bien capacitados, la estructura que va hacia arriba va a fallar. Seguimos avanzando. ¿Qué se piensa abordar o cuáles son los procesos que tiene la gestión de proyectos e inversión? Tenemos planeación. En este proyecto abordaremos lo que es la formulación, o en este curso abordaremos lo que es la formulación y la presentación, viabilidad de registro, gestión de recursos. Dentro de eso está solicitud de recursos, aprobación y asignación. En ejecución, uno de los puntos más fuertes de este curso es monitoreo y seguimiento, gestión de ajustes y trámites presupuestales. Aunque no se ha desarrollado el módulo de evaluación, hablaremos un poco sobre él. ¿Qué es lo importante o cuál sería el proceso en sí para el desarrollo de la plataforma? Hablando de la PIP. Cuando ya uno entró a la PIP en este año, lo primero que hubo fue un cargue inicial, un cargue del decreto inicial. Sin este cargue no se habilita nada de la plataforma. Después de eso viene la incorporación de los recursos, después vienen los traslados y las reducciones presupuestales. Eso es lo que son temas de movimientos presupuestales. ¿Cuáles son los desafíos en la gestión de proyectos municipales? ¿Qué es lo que aborda este curso? Son las limitaciones técnicas, analizando el diagrama de Ichikawa, los errores de validación de procesos, problemas de capacidades de procesamiento. Esos son las limitaciones técnicas de los equipos, o como nos presentó una vez las personas cuando solicitamos al DNP por qué no, la plataforma no funcionaba al 100. Entonces nos respondieron de que existen los problemas de conectividad, que la velocidad del internet es insuficiente y problemas de latencia. Todos sabemos aquí que la velocidad del internet no depende de la plataforma. Es más, la saturación del mismo sistema es lo que tiene a esta plataforma en sí. Y en otros puntos tenemos errores de carga de datos, la falta de capacitación y los desafíos administrativos, como los que nos presentan para el otro año. Y eso que está generando una gestión ineficaz de proyectos debido a fallos en la PIC. Yo les puedo comentar que este año hemos sufrido, uno de los municipios que yo asesoro, la dificultad de no tener proyectos para ejecutar.
a comienzo de año. Y se perdieron alrededor de 20-25 días porque ninguno de los proyectos estaba habilitado. Y yo sé que muchos de los que están aquí y los que están en el otro grupo padecemos eso. Entonces, lo que busca este curso en sí es el fortalecimiento de de la capacitación municipal para la gestión de la PIB. Entre esto, en este curso vamos a manejar lo que es manejo de errores de la plataforma, uso de la PIB para proyectos, hablando de temas de capacitación técnica, implementación de estrategias de contingencia. Bueno, mejora de la infraestructura del Internet, ya sí le tocaría a cada persona identificarlo. Y fortalecimiento administrativo. Dentro de eso es la simplificación de trámites y creación de equipos de trabajo. Todo eso para que el fortalecimiento de la capacidad municipal mejora la gestión de proyectos. La capacidad municipal da la gestión eficiente de proyectos y genera un impacto positivo en la comunidad, que es al final lo que buscan todos los planes de desarrollo y todas las administraciones. Este curso estará marcado de la siguiente forma. Abordaremos los días de septiembre, primero, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16 y 18. Se toma de esa siguiente forma porque muchas personas no tienen la disponibilidad de tiempo toda la semana. Y hay otros compromisos como los que tenemos presentes, que al día viernes es la última fecha de reporte de este mes en la plataforma. Y sería más desgastante utilizar todos los días de esta semana para abordar el tema de capacitaciones. Y recordando de que hay otras entregas en diferentes días de este mes y los que quedan del otro, de octubre. Entre esos el presupuesto para la vigencia 2026. Bueno, ¿qué abordaremos en el módulo 1? Este módulo 1 tiene 6 horas sincrónicas y 2 horas de práctica. En esas 2 horas de práctica vamos a tratar de que cada quien haga su proyecto o practique con un municipio diferente la formulación de proyectos. En el segundo módulo vamos a entrar en el modelo de seguimiento del banco, que es la transparencia y el acceso a la información, cómo es la organización del banco en la PIB, en roles y usuarios, y una práctica individual. En el tercer módulo, cómo hacer actualizaciones y tipos de actualizaciones sin trámite presupuestal, cómo hacer un trámite presupuestal y los distintos trámites y prácticas individuales. Recordemos de que cada módulo tiene su práctica. Los módulos que tienen más horas son en módulo 3 y en módulo 5, porque son los más fuertes. Bueno, siguiendo en la clasificación de los módulos, en módulo 4 tenemos gestionar cómo gestionar un decreto y el presupuesto 2026. Ahí abordaremos toda la temática de presupuesto, lo que es marco fiscal, las múltiples siglas que es, cuáles son los tiempos, etcétera. Y una práctica individual donde la idea es que cada quien simule cómo montar un decreto y cuáles serían las herramientas necesarias que debería tener cada uno para formular el decreto, dado y teniendo en cuenta de que si llega diciembre y no se logró actualizar nada, es muy complicado en enero comenzar a gestionar un decreto de presupuesto. Un módulo 5, que es uno de los que más piden, es cómo hacer un reporte. En eso estamos invirtiendo 3 horas
y veremos cómo hacer un reporte desde cero, como proyectos antes y después de migración, etcétera, y 2 horas de práctica. Y el último módulo, que es cómo reiniciar la línea base 0. Dentro de esa modificación de ese módulo también abordaremos cómo se hace una línea base 1 o cómo se modifica una línea base 1. Y el último punto, que quizás es el más importante por ustedes, es que queda pendiente una pequeña asesoría de 6 horas aparte para cada uno de ustedes. La idea es abordar esas problemáticas que tengan ustedes como municipios y gobernaciones y en esas 6 horas resolver. O si más adelante, en noviembre, sienten la necesidad de abordar temáticas para abordar fin de año, ya depende de cada quien, y lograr una plena satisfacción tanto de ustedes como de la administración y que los problemas que van a surgir en enero no nos tilden a nosotros como no es el banco, es planeación los directamente responsables. Porque ya pasó este año y no era ley de garantía y el otro año será peor. Aquí abro los micrófonos para que cada quien haga una pequeña participación si tiene algo que decir. Bueno, comencemos. Tienes la palabra, Edward. Hola, buenas noches a todos. Mi pregunta va relacionada pues, con la intensidad horaria, porque de acuerdo al cronograma que nos está presentando, veo de que tenemos como más horas que días programados, o nos saltaríamos al mes de octubre. ¿En dónde? En la programación que tú tienes, que estás poniendo, diario vamos a hacer 2 horas y en algunos tres, ¿cierto? Exactamente. Ajá. O sea, nos darían con esos 9 días, las Sí, son 9 40 horas. días. No, recuerda de que hay 6 horas Ajá. que quedan, que son de ustedes, para abordar temáticas que de pronto no se vieron en este curso. ¿Sí me va a entender? Por lo Sí, por menos eso. tienen problemas realizando un reporte. Cuadramos las asesorías y se cumplen las Ah, horas. correcto. O sea, ¿Sí sí, me va a exacto. entender? Sí, a eso me refería. Bueno, vale, muchas gracias. Exactamente. Cabe recordar que este curso es certificado. Yo pregunté y el valor es de 120. Es un valor prácticamente bajito porque toca pagar las certificaciones y el desgaste que tengo yo. O sea, no traté de ponerlo tan alto porque al final entre todos nos apoyamos. Consulté al dueño de la empresa que certifica qué posibilidades hay de que nos certifique una universidad o una de las universidades que tiene, y él me dice que eso dispararía el curso a 500,000 pesos. Y yo, no, eso está muy fuerte. Y por eso quedó en ese valor. ¿Alguna otra pregunta? Meritze tiene la mano Hola, buenas levantada. noches, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Sí. claro y fuerte, doctora. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? José, mi inquietud es porque acá en el municipio los reportes siempre los entregan después de la fecha límite que nos corresponde a nosotros. Eso a mí me tiene bastante preocupada porque normalmente nunca está la ejecución lista. Y si es por lo menos el mes pasado,
me la entregaron justo el mismo día como a las 7 de la noche. Entonces, pues Ok. obviamente eso para nosotros, bueno, para nosotros como planeación es prácticamente imposible. O sea, ponerme a hacer un reporte faltando apenas un par de horas, unas horas para cerrar la plataforma. Entonces, eso me preocupa. Bueno, digamos que, por ejemplo, yo tengo la ejecución que me mandaron del mes de julio eh, para este mes, porque ya pregunté y me dijeron que todavía no la tienen, la del mes de agosto, entonces yo voy a reportar el mes de julio, porque si no, entonces prácticamente me voy a quedar sin reporte. De por sí que toca organizar, hacer muchas cosas en esa plataforma con los proyectos para que todo pueda quedar acorde y encima pues la información no me la entregan a tiempo, entonces eso es una preocupación que yo tengo. Ya también tengo lista un comunicado que vamos a pasar a Hacienda pues exponiéndole el tema y diciéndoles que ahora en estos meses pues tratemos de tener las cosas a tiempo, pero yo que más o menos conozco cómo se manejan las cosas acá, por más que tratemos, yo sé que mínimo me la tendrán si acaso un día antes o 2 días antes. Entonces, eso para mí es un tema de bastante preocupación. No, son estrategias que uno tiene para resolver ese problema. Imagínate, uno no puede meterse en los zapatos de otras personas. Hay municipios de que ni siquiera entregan la información. Y hasta que uno no los obliga, por cartas y eso, no reaccionan, porque creen que o tienen cierto misterio con esta información. Y lo que no se han dado cuenta es que esta plataforma lo que busca es que ese misterio desaparezca. Cuando estemos en el módulo de reporte, se darán cuenta toda la información de que existe el CUIPO, de que existe el CISPTI, que existe la PIP y que la información que entrega Hacienda, la información que entrega el plan de desarrollo y la que tiene la PIP debe ser la misma. Si no, comienzan a generarse las alertas que ya todos sabemos. Sí, Y es ahí cuando comienzan los, como dicen coloquialmente, los los ay, 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 ay. ay. Claro, de hecho yo tengo muy buena En tu comunicación caso, directa con eh, disculpa, con el jefe de presupuesto, pero igual también a veces se le sale a él de las manos, porque él por sí me ejemplo, apoya en el hecho de dónde está la información, necesitamos cerrar, no es que falta, no es que falta lo otro, y al final, pues, digamos que como equipo, ellos allá en Hacienda no se terminan de poner de acuerdo y no está nunca la información el 1 de septiembre, entonces, o sea, los primeros de cada mes, entonces, ajá, eso para nosotros nos genera ahí un impacto pues, grande porque, pues, para serte sincera, el mes pasado nosotros nos reportamos. Entonces yo dije, bueno, como es acumulado, este mes lo voy a hacer, pero la misma situación. Sin embargo, he estado todos estos días, mira, tenme la ejecución, ténmela tan lo más pronto posible porque yo tengo hasta el 5 tal, miércoles, Mary, o sea, es una cuestión que se nos sale de las manos, la verdad. te voy a dar una estrategia sencillita. Sí, te escucho. Recuerda de que, dame un momentico y entro a la misma plataforma para que te des cuenta. Estamos aquí, bueno, vamos a salir de este usuario. La estrategia es la siguiente. Tú reporta con la información que tienes. Y uno, por lo menos, vamos a entrar a mi proyecto. 3100. Estás compartiendo pantalla. Me dicen si Ah, logran sí. ver. Sí, sí, ya.
Mira, aquí tenemos todo el tiempo que tiene disponible el reporte. Desde el 11 de agosto hasta el 5 de septiembre. ¿Qué he hecho yo con un municipio que no nos da la información? Yo reporto y aseguro la información financiera del mes pasado. Por ejemplo, la de julio, como a ti te la pueden entregar 15 de agosto. Entonces tú reportas el mes del 15 de agosto con la información que tengas. Así tú cumples tu cuota y tienes un plazo de prácticamente un mes o más de 20 días para hacer el reporte. Y con eso cumples tu meta. Lo difícil aquí está en los avances, porque ahí sí se miden mensualmente. Pero la parte financiera así toca. Y hay meses donde ni siquiera entregan la información. ¿Y qué me toca a mí? Repetir lo mismo que puse en el mes pasado, ponerlo aquí para poder cumplir con el reporte. Si no, seguirán quedando en cero, en cero, en cero. Y lo que no sabemos es que con esta intensidad que ha tenido el DNP con este reporte, y si sabemos de que la información bien va a la Contraloría a los 5 días, como lo hacía en SPI, ya es mucho para tener en cuenta, mucha información para tener en cuenta. Y problemas que vienen por esos no reportes están ahí a la vuelta de la esquina. Imagínate, les cuento aquí uno un poquitico, aunque el tema principal no es este, para que tengan en cuenta. Hicieron un traslado presupuestal un 31 de diciembre y de una fuente de recursos propios. Y le pusieron en ese proceso dinero al SGP. O fue viceversa. A los 6 meses estaba la Contraloría enviándose un carta y al mes siguiente vino la Contraloría a preguntar. Y no la Contraloría Municipal, vino la Contraloría Nacional, General de la Nación, a preguntar por qué hicieron eso y qué se debía. Y lo que uno le dice a la gente es que no dejes todo para lo último, no te pongas a correr y hacer trámites el último día porque hay veces donde esta plataforma ni siquiera lo reconoce. Y ya después que pasa 31, murió la vigencia. Y así. Esa sería la recomendación que te puedo hacer mientras abordamos la temática de cómo hacer un reporte. Bueno, la pregunta es, ¿hay dudas sobre la temática o quieren agregar algo más? A mí me parece que está muy completa. Bueno, en este caso, el que calla otorga. Entonces avancemos. La primera parte de este curso es el módulo 1, que es teoría de proyectos, y una parte de formulación. Eso es lo que daremos de aquí hasta, por decir así, 8:30, 8:40. Ok. Patricia tiene la palabra. Buenas noches, compañero José, qué pena, me conecté un poquito tarde. ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola. Bueno, la Sí, grabación, señora. Claro y fuerte, como doctora. este usuario no es mío directamente, Vale. José, yo puede solo tendré pasar una duda mañana, con el módulo 4. mañana o pasado. Igual voy a tratar, yo creo un canal de YouTube para montar estas capacitaciones. Bueno, Patricia, Excelente. tienes la palabra. José, yo solo tengo una duda con el módulo 4.
y ese es cómo gestionar un decreto y presupuesto 2026. En mi caso, yo trabajo desde el área de planeación. Desde mi usuario yo no puedo, no tengo ese rol. Hay posibilidades de que, por ejemplo, en esos módulos, supongo que hay compañeros que sí son del área de presupuesto y ese módulo les serviría mucho más que hacer el tema de seguimiento. Se podría de pronto como dejar de comodín otro tema, porque pues yo en ese sería ver, pero no puedo practicar ni lo puedo hacer. Ok, ya tienes que Esa es la, mencionar qué esa, tema. esa es la única, esa es la única duda que tengo con el módulo 4. Bueno, en el chat te están diciendo de que no, que deje ese módulo, No, no, dejar ese no estoy módulo. diciendo quitarlo, yo no estoy diciendo quitarlo. O sea, no sé si todos aquí son de presupuesto o del área de presupuesto, sino que pudiéramos utilizar de pronto o reforzar esas horas en otro módulo en donde podamos necesitar más tiempo. Bueno, te comento, tema aquí del decreto va más relacionado tanto de cómo nosotros como banco deberíamos conocer la temática de presupuesto y cómo nosotros expresarles la necesidad a, bueno, a los jefes, a los directores, cuál es su importancia. ¿No? Bueno, no, igual, recuérdate que solo estamos abordando temáticas de territorio. No estamos abordando ni SGR, ni presupuesto general de la nación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para comenzar el curso con el módulo 1? Recuerden que esto es teórico práctico. Yo en una parte hago la explicación y la idea es que ustedes resuelvan. Les pido encarecidamente y de corazón de que todos sabemos formular, todos sabemos conocer. Por unos, pero traten de que cuando entremos a esta clase es como si fuera la primera vez que estamos viendo proyectos, con el fin de que mejoremos nuestra capacidad de reportar, tanto ustedes como mi persona. Y dejemos de lado todas esas premisas o obstáculos que tengamos inicialmente, puesto que hay mucha gente de que maneja unos temas como otras no. Y con los cambios que hubo ahora de la tipología, es probable de que muchos no sepan cómo formular un proyecto. Entre esos, mi persona que sacando cuentas esta mañana, nos tocaría formular unos proyectos adicionales a los proyectos que teníamos el año pasado por el cambio de tipología. Bueno, ¿sigue participando Patricia o continuamos? Bueno, quien calla otorga, vamos hacia adelante. Bueno, el primer módulo de este curso es teoría y formulación de proyectos. Vamos a comenzar desde cero, de que como si nunca hubiésemos visto un proyecto, ni saber qué es, ni nada. Entonces, ¿qué abordaremos con este curso? Conceptos de planificación y planificación territorial en Colombia, ideas y estructuras de un proyecto y etapas y fases, que es el marco lógico, ventajas y utilidades. Identificación de la situación actual, árbol de problema, población afectada y ubicación y análisis de actores. Es muy probable que no alcancemos a la caracterización de los actores porque eso es una temática importante, puesto que muchas personas no les gusta irse en detalle con ese punto. Y es ahí cuando comienzan los problemas de los proyectos. Por ejemplo, ustedes están comprando o quieren construir
quieren construir un edificio en cierta zona y no le preguntaron a la comunidad si les gustaría ese edificio. Entonces, cuando comienzan las obras, la comunidad hace protestas y toca parar en la construcción, puesto que dentro de los riesgos no hubo la socialización con la comunidad. Eso es un tema delicado. O como un problema que pasó hoy, de que, les cuento, se va a construir un proyecto, ya se tiene todo avalado, y al momento de iniciar el proceso, le apareció dueño al terreno donde se iba a construir. ¿Qué pasó ahí? No hubo una verificación en las entidades correspondientes. Estamos hablando de impuestos, instrumentos públicos, catastro, y eso va a retrasar el proyecto completamente. Y ya ustedes pueden imaginar todo el problema que acarrea eso. Bueno, continuemos y vamos a la siguiente diapositiva. Planificar un proyecto consta de 5 pasos. Identificar el fin que se persigue. ¿Qué objetivo tiene dicho proyecto? Identificar, conocer y ordenar las acciones, elementos a tener en cuenta e insumos, horizonte de tiempo en el cual se prevé la concreción de las actividades, de las acciones. Antes de formular un proyecto hay que tener algo claro. El proyecto es el último eslabón de una cadena. Y esta comienza desde una política, un plan, un programa y un proyecto. La política, como todos sabemos, es principalmente cuando o el alcalde o el gobernador o el presidente llega con un plan de desarrollo, una idea conceptual de cómo mejorar o el municipio o la gobernación o el país. A algunos les funciona, a otros no. No entraremos en detalles de nadie. Luego de esa política se crea un plan. En este caso se llama plan de desarrollo. Esto es un instrumento de planificación que permite determinar objetivos, estrategias y metas y prioridades de manera general definidas para un periodo de tiempo. Hay que tener claro de que muchas personas entran después de haberse formulado el plan y cuando entran a revisar se encuentran de que ven acá y cómo van a ejecutar estas metas o cuántas metas tiene este plan de desarrollo, por qué tiene tantas y si hay presupuesto para eso. La idea es que cuando se esté formulando ese plan aterricen a la realidad y no les guste o no homologuen, sería la palabra, de otros municipios, otras entidades, los planes de desarrollo. ¿Cómo le pasó a un municipio? Como homologaron de otro municipio mucho más grande, cuando este debió tener 100 metas, pasó a 500 y pico de metas. Y uno se pregunta, ¿cómo se va a ejecutar ese plan de desarrollo? Y así sucesivamente. Luego vienen los programas. Dentro de los programas sabemos que son mecanismos de intervención del Estado que materializan la política pública y planes de acción orientados al cumplimiento de objetivos en común. Son los responsables de establecer las prioridades de la intervención, ya que permite identificar, organizar los proyectos, definir el marco institucional y asignar los recursos. Aunque existen muchos temas aquí de plan de desarrollo y muchas ideas,
cuando uno entra a revisar el presupuesto, se da cuenta de que todo eso está comprometido, de que mucho del presupuesto que tenemos está en destinación específica, sea del SGP, sea del ICLD, y así sucesivamente. Y cuando uno quiere ver qué maniobrabilidad tiene, se da cuenta de que puedes tener un 30, menos del 50% para hacer cualquier cosa de tu plan de desarrollo. Y por último tenemos la unidad más importante y lo que nos reúne aquí, que es la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos, que es el proyecto. De forma agregada, constituye el punto de partida más adecuado para formular apreciaciones sobre los programas. Claro, hay que tener en cuenta que para tú poder formular un proyecto, es necesario que exista una meta y que esa meta está amarrada a un plan de desarrollo. Si no, uno no se puede estar poniendo a formular proyectos a lo loco, porque es un desgaste innecesario. Y no tanto eso, que te pongas a formular proyectos para una siguiente vigencia y ese proyecto no esté programado para esa vigencia. Y así sucesivamente. Bueno, terminada esta diapositiva, podemos definir qué es un proyecto. Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar las capacidades de producción o provisiones de bienes o servicios por parte del Estado. Esta definición viene del decreto 1082 del 2015. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Y hay que tenerlas claras. Los proyectos son únicos, o sea que son específicos. Son temporales, que tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación. Pero para muchos municipios, entre esos el mío, yo vengo escuchando el mismo proyecto desde que entré a la administración. Por ejemplo, el proyecto SISBEN, que viene desde que se creó. Está proyectos de gestión de riesgo que vienen desde que se creó. Y así sucesivamente hay muchos proyectos y muchos durante los diferentes planes de desarrollo. O como hay algunos que toma y formula el proyecto de esta vigencia y la siguiente vigencia formula el mismo proyecto, lo único es que le cambió el nombre. ¿Qué recomendaciones les podemos dar de ese tema temporal? Busquen proyectos que sean a largo plazo. Por ejemplo, si usted formula un proyecto hoy, que ese proyecto llegue hasta el último día del plan de desarrollo actual. Y así te evitas el desgaste de estar formulando proyectos cuando al final es un solo proyecto. Es espacial. Eso significa que o es de mercado o región, o tiene una región exactamente donde va a ejecutarse. Uno no se puede poner a inventar de que un proyecto que yo formule aquí para Cartagena vaya a servir igual o vaya a ejecutarse en otro municipio. Por eso que cuando uno está formulando proyectos y ve que muchas personas se formulan el mismo proyecto, lo ideal es extraer la esencia del proyecto y formular el tuyo. No vayas a cometer los errores de que cuando estés formulando copiaste y pegaste y tomaste la información de ese municipio
y la pegaste en el proyecto. Y por la rapidez, como nos toca cada vez que nos toca formular, no te des cuenta y dentro del proyecto coloques información del otro municipio, siendo que tú no estás en ese municipio. He visto varios proyectos así, los cuales uno tiene que agachar la cabeza y volver a formular. Y es tiempo que se pierde. Los proyectos son objetivos. Eso quiere decir que definen los cambios en las variables que se buscan obtener durante el proyecto. Tienen actividades, que son las acciones necesarias para transformar recursos en productos a partir de insumos. Tiene beneficiarios, que era lo que les comentaba ahora, que son los grupos a ser afectados por el proyecto. Tiene un contexto que puede ser económico, político, normativo, religioso, etc. Y es interdisciplinario. Quizás este es uno de los puntos que mucha gente no se da cuenta. Que los proyectos se formulan entre todos. No es lo mismo que tú formules un proyecto de educación, siendo tu de educación, que formular un proyecto de salud cuando tú estás en educación. Y no es lo mismo ser persona que tenga información, que conozca la información, a tu ser un formulador. Muchos municipios creen que uno es formulador y quien maneja la información. Y lo peor de todo es que nos presionan para cumplir la formulación. Necesito un proyecto X. Ajá, y dame la información. No, nada más te entrego el presupuesto. Y queda uno miércoles y ahora, ¿cómo hago? Entonces, comienza a recorrer diferentes estrategias con el fin de cumplir. Pero sabiendo de que mucha de la información de que se está plasmando en el proyecto no es 100% veraz. No es 100% fiable. O mucha de esa información no es completa. Entonces, tenemos que improvisar. Y lo que mucha gente no se da cuenta es que no estamos jugando con, o no estamos trabajando con 1 o 2 pesos, estamos trabajando con un presupuesto público. Y que la rigurosidad del contexto de los proyectos debe ser un trabajo en equipo, no de una sola persona. Para la siguiente diapositiva podemos mencionar de que estas son las características o el triángulo de la característica de los proyectos. Entre esos tenemos como aristas el tiempo, el costo y los alcances. Y el alcance. ¿Qué tenemos en el tiempo? ¿Cuánto va a durar un proyecto? El costo. ¿Cuánto vale el proyecto? Y el alcance. ¿Qué va a hacer ese proyecto? Mucha gente no entiende de que lo que dura poco y tiene mucho costo no es de calidad. O que tiene muchos productos o muchas cosas y vale poco, genera riesgo. Como cuando comienzan como cierta persona que mencionó de que va a existir un tren que va a cruzar desde tal época hasta la época, hasta desde tal lugar hasta tal lugar. Sí, en palabras se ve bonito, pero cuando entras a la realidad, es un proyecto que vale muchísimo, que no es solo el tren y que demora mucho tiempo. Entonces, cuando no hay una armonía entre esos 3 productos, tenemos
los riesgos por una baja calidad y la satisfacción de los usuarios, en este caso la población del municipio, es menor. Y comienzan por decir así, los ay. ¿Qué hay que tener en cuenta sobre esto? Este triángulo que ustedes ven aquí es el mismo triángulo que manejan la mayoría de metodologías de proyectos. Entre eso está la PMI, que es como la cara privada de la gestión de proyectos. Entonces, de un lado tenemos marco lógico, del otro lado tenemos PMI, como las más conocidas. Existen muchas otras, pero esas son las más conocidas. Podemos seguir avanzando aquí. Bueno, ¿cómo se clasifican los proyectos o clasificación de proyectos? Se clasifican según su carácter, según el sector de la economía, según su objetivo, según el ejecutor, según el área de influencia, según su tamaño. Según su carácter, hay proyectos que son sociales y otros financieros. Estos proyectos, cuando hablamos de proyectos sociales, encontramos que son proyectos que no van a tener una retribución económica directa al municipio o a la entidad. Solo va a tener satisfacción social. A diferencia de los proyectos financieros, que su búsqueda es, ahí mismo lo dice, la financiación, encontrar beneficios económicos en el desarrollo de proyectos. Tenemos proyectos según el sector de la economía, agropecuarios, industriales, infraestructura social. Los industriales tenemos aquí, aunque fueron un proyecto nacional, se ejecutó aquí en Cartagena. Todos conocen la refinería de Cartagena. Proyecto nacional que se ejecutó aquí en Cartagena. Eso podemos tenerlo como industrial. Infraestructura social, la construcción de un puente puede tenerse como ejemplo. Y ya con agropecuario puede tenerse como tema de cultivos y así sucesivamente. Según su infraestructura económica, hay proyectos que son servicios y hay proyectos que son de bienes. Hay que tener en cuenta de que dentro de los servicios está transporte escolar, es un tema de servicio. Las asistencias técnicas, como las del banco, también son servicios. Y de los bienes, ya yo creo que es muy fácil definir cuáles son los temas de los bienes. Toda aquella cosa que es tangible al tacto, que es visible, y así sucesivamente. Según su objetivo, tenemos proyectos de investigación, proyectos de servicio y proyectos de producción. Pero un momentico. Bueno, dentro de los proyectos de producción, como ejemplo, podemos investigar qué tan potable es el agua de un municipio y así sucesivamente. Bueno, según su ejecutor o el ejecutor, tenemos proyectos públicos, tenemos proyectos privados y proyectos mixtos. Ahí tengo una foto de lo que es la refinería de Cartagena, que se puede decir que fue un proyecto mixto, puesto que la financiación fue del agua de la nación, pero el ejecutor fue CBI y entre otros puntos
aparte de esos proyectos. Según su área de influencia, tenemos proyectos que son locales, regionales y multinacionales. De locales son los que nosotros actualmente manejamos. Por decir, el PAE es un proyecto local porque va específicamente a un municipio o una gobernación. Proyectos regionales son aquellos que pueden decir la Vía al Mar, que es un proyecto que comunica tanto a Cartagena o a Bolívar con el Atlántico. Proyectos nacionales como el del tren o el PAE nacional, y multinacionales como los que ustedes ven aquí. La primera causa de una de las causas, no la primera, una de las causas del problema entre Rusia e Ucrania, que es este que está aquí, el Nord Stream 1, y cuando entró en vigencia este otro proyecto que es el Nord Stream 2, que es un gasoducto que envía producto desde Rusia hasta Alemania, fue que comenzó la guerra. Y otros apartes como el tema de invasiones y todo eso. ¿Cuál es la importancia o por qué hace esa mención de este proyecto? Porque al momento de formular un proyecto o que se esté formulando ese proyecto, el panorama era uno. ¿Cuál era el panorama? Está todo bien, no hay ningún problema. Quizás no previeron o no pensaron que una situación de guerra abordaría o acabaría con estos proyectos. Tanto así que todos conocemos que a estos dos proyectos los explotaron en cierta parte de su tubería. Y ha traído, ha conllevado daños tanto para Rusia como para Alemania. El incremento del valor del gas o de los hidrocarburos se ha incrementado a tal monto que es, pues decir, es insostenible para un salario mínimo aquí en Colombia. Y así sucesivamente. Entonces hay cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se esté formulando proyectos. ¿Cuál es su clasificación? Y cómo se maneja según su área, según todos los aspectos mencionados anteriormente. Ahora, dentro del desarrollo o el avance de la formulación de proyectos, siempre hay que manejar el enfoque PHBA. Y teniendo en cuenta de que mi PG y muchos otros aspectos de calidad siempre solicitan. Y podemos ver que como un sistema o un proyecto, tenemos unas entradas, tenemos una salida y un ciclo interno. ¿Qué nos entra? Nos entra un plan de desarrollo, un plan indicativo, un presupuesto, unas necesidades y unos recursos. ¿Y qué sale? Comunidad satisfecha, reducción de las necesidades básicas insatisfechas o NBI y cumplimiento del ciclo de inversión pública. Pero para lograr todo eso, primero hay que verificar, actuar y planear. Dentro del hacer, formulación y estructuración de proyectos, viabilidad y registro de los proyectos en el BPIN, para verificar ejecución de proyectos, inversión pública, seguimiento a los proyectos de inversión. El actuar es evaluación ex post a los proyectos de inversión, y planear es existencia de un banco de proyectos municipal, meta resultados y de productos. Y el POAI, recordando que primero es planear, hacer, verificar y actuar. La siguiente diapositiva son las etapas del proyecto. O
como dicen, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Estas etapas son estudios de preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. En la preinversión, en esta etapa se identifica el problema y las necesidades y se prepara la información pertinente para establecer si desde el punto de vista financiero, técnico, económico y ambiental es viable ese proyecto. Muchos municipios no hacen este proceso y simplemente dicen, vamos a formular proyectos, después buscamos la plata. Y eso no es el deber ser. Luego viene la inversión. Aquí se materializan las acciones que dan como resultado bienes o servicios y culmina cuando los productos obtenidos comiencen a generar beneficios. En esta etapa se realizan los procesos de ejecución y seguimiento. Y es aquí donde entra la ejecución, lo que vemos principalmente en la PIB. Aquí estamos hablando de planeación y gestión de recursos. Aquí comienza la ejecución. Luego viene operación o fase 3, momento en el cual empiezan a utilizar el bien o servicio obtenidos en la etapa de inversión y por lo tanto se inicia la generación de beneficios. La operación va hasta el periodo en que se espera que no se presente el problema que ya está atacando, que se está atacando con el proyecto. Esto casi nunca se logra porque las necesidades son cíclicas. Tú construiste una calle hoy y a la vuelta de unos cuantos años vuelve y surge otra vez. Limpiaste un caño hoy y a la vuelta de 2 meses ya está sucio otra vez. Te dio gripa hoy y en el año te va a dar gripa nuevamente. Tomando ejemplos múltiples. Vacunaste un perro o animales hoy, al otro año tienes que vacunarlos nuevamente. Y así sucesivamente. La evaluación ex post corresponde a la última etapa del ciclo de inversión pública, que por lo general se realiza al final del horizonte de evaluación del proyecto para medir cómo esto contribuye en el largo plazo a la solución de las problemáticas percibidas a un sector determinado. ¿Cómo sería la ruta o cómo es la ruta de vialización de los proyectos? Tenemos un formulario, una etapa de formulación. En eso lo puede hacer un ciudadano o un formulador oficial. Existe un cargue de la MGA que lo puede hacer un ciudadano o formulador oficial. Tenemos una transferencia. En este caso, antiguamente sabemos que pasó, usted generaba o pasaba de la MGA a SWIFT y se generaba el BPIN. Actualmente eso solo se genera para los proyectos tipo G que van a regalías. Actualmente, ¿qué pasa? ¿O cómo se ve esta situación? Después de hacerse el cargue, se envía y se genera el ID. Ese ID pasa a la plataforma PIP y entra en el punto de planeación. Y por último, tenemos la viabilidad, que es la priorización y la financiación de los proyectos. En este caso, la viabilidad, como no está manejando la PIP, solo llega hasta priorización. La financiación se comienza en la gestión de recursos. ¿Y cuáles son los requisitos que debería tener cada proyecto? Debe tener un proyecto formulado en MGA, un documento técnico, una carta de presentación, un certificado de sostenibilidad, programación presupuestal y anexos. Esos serían los requisitos mínimos para poder tener un proyecto. Luego, sigamos.
ruta de viabilización de los proyectos. Aquí tenemos lo mismo, pero en SRGR o Sistema General de Regalías existe orientaciones transitorias para la gestión de los proyectos. Cumplimiento de los requisitos generales, cumplimiento de los requisitos de la fase de inversión, cumplimiento de los requisitos sectoriales y proyectos formulados en MGA. Adicional de toda la información anterior que vemos aquí. Y muchas cosas más. Los que manejan regalías saben que esto es un hueso duro de roer. Y que no solo es la formulación, sino cuando está en proceso de seguimiento. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos lo que expresa. La formulación se realiza desde el enfoque de marco lógico. La MGA es la herramienta para el cargue de la información de los proyectos de inversión pública. Un momentico aquí. Aquí se me pasó esto. ¿Qué es el marco lógico? El marco lógico es el enfoque o una herramienta analítica para planificar iniciativas mediante la formulación de objetivos. Este enfoque contempla el análisis de problemáticas, objetivos e involucrar alternativas entre todos. Y en muchos casos, antes de la PIP, se llegaba a la matriz de marco lógico. Esta definición viene desde el Departamento de Planeación desde 2001. Ahora, ¿cómo nace este tema de marco lógico? Mediante la resolución del DNP número 0806 de agosto de 10 del 2005, el Departamento Nacional de Planeación estableció como obligatorio el uso por parte de los entes territoriales la utilización de la MGA, de la metodología general ajustada MGA para la identificación, preparación y evaluación de los proyectos. Recuerden que anteriormente, los que ya tienen experiencia o tienen años en esto, primero existía la MGA en Excel, luego pasó a la MGA de escritorio, luego pasó a la MGA web y ahora la PIP, que tiene inmersos ciertos puntos de la MGA. Y por último, de esta diapositiva podemos decir que el principal insumo para el diligenciamiento de los proyectos en la MGA es la planificación de proyectos orientada a objetos, o en alemán SIS Oriented Project Planung, su sigla ZOPP, o una expresión de la metodología marco lógico, que la conocemos como MMLP. Desde ahí, o desde el 2005, está dando lata el DNP con esta plataforma. Bueno, siguiendo en el proceso, tenemos que dentro de la matriz de marco lógico, tenemos descripción, indicadores, medios de verificación y supuesto. En la medida o el tipo de formulación de proyectos, hay cosas que desaparecen. Pero sí permanece el fin, el propósito, el componente y las actividades. En el fin podemos tener que expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado y responder la pregunta ¿para qué? En el propósito tenemos el efecto directo que se espera a partir del periodo de ejecución, es el cambio que fomentará el proyecto y responde la pregunta ¿por qué voy a hacer este proyecto? Y los componentes son los resultados específicos del proyecto. Responde a la pregunta ¿qué voy a hacer con este proyecto? Y las actividades son aquellas acciones que son necesarias para realizar los componentes y responder la pregunta ¿cómo voy a hacer este proyecto? Ya los otros son indicadores y medios de verificación.
Ahora, ¿cómo es el proceso de formulación? Vamos a hacer un pare de 5 minuticos para hidratarme y seguimos. Aquí veremos los cambios principales de los proyectos. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo manejado o lo hablado anteriormente, puede hacerla ahora. Están los micrófonos abiertos. Bueno, no hubo preguntas. Avancemos. Ya logré hidratarme y puedo seguir. Proceso de formulación de un proyecto. Este es el esquema de formulación y evaluación de los proyectos, o que logra cada punto que encontramos en la MGA. En un primer punto tenemos la identificación, que lo que busca es el análisis del problema, análisis de los participantes, análisis de los objetos y el análisis de la alternativa. Hasta ahí son puntos que conocemos. En preparación tenemos mercado, cuál es el mercado, el tema legal, el tema técnico, organizacional y técnico, el administrativo, el socioeconómico y político, el análisis de riesgo, ¿no? El ambiental y el financiero. Esto es a manera de resumen de qué se evalúa en la MGA. Luego pasamos al punto de evaluación, o qué se visualiza en la MGA. Y en evaluación tenemos valoración de los costos y beneficios financieros, valoración de los costos y beneficios económicos, proyecciones financieras, proyecciones económicas, indicadores de evaluación financiera, indicadores de evaluación económica, y un nuevo punto que, dependiendo de la tipología, apareció, que es el alcance del proyecto. Por último tenemos la programación, y dentro de la programación tenemos programación física y financiera, establecer las fuentes de financiación para unos proyectos de una tipología, entre otros regionalización y focalización, y selección de los indicadores y programas y metas. Todo esto que vemos aquí nos da como resultado el perfil del proyecto. Ahora, esto es lo nuevo. Las tipologías de los proyectos. Normalmente trabajamos con la tipología G, que era general, pero en la PIP tenemos tipología A y tipología B. ¿Quién de los presentes ha trabajado con tipología B? Que levante la mano. Bueno, no respondió ninguno, entonces sigamos. La tipología B es la tipología que solo puede abordar el formulador. Solo puede abordar el formulador. La tipología A, la que todos conocemos y la que formulamos, son proyectos que comprenden el desarrollo de una serie de actividades limitadas en el tiempo relacionado con un proceso de transformación y de agregar valor público. A diferencia de la tipología B, son los proyectos que comprenden intervenciones mediante la realización de transferencias de capital, sin demandar la realización de actividades para transformar insumos y bienes. ¿Qué pasa aquí? Dentro de esta tipología entra lo que son las becas, lo que son
fondos para financiación de proyectos de vivienda. ¿Qué más puede entrar aquí? De un momentico. Los subsidios y todo lo relacionado con transferencias financieras. En la siguiente diapositiva tenemos un detalle más claro. Mientras que la tipología A aborda temas de bienes y servicios, como categorías de infraestructura, bienes diferentes a infraestructura, servicios y mixtos tanto en infraestructura y servicios. Aquí puede entrar cualquiera. Cualquier formulador puede formular esos proyectos. Mientras que en la tipología B, que son transferencias, subsidios, capitalizaciones, dotación y compra de maquinaria, solamente los formuladores oficiales de las entidades nacionales pueden entrar a formular esos proyectos. Por eso les decía esta mañana nos va a tocar formular unos proyectos, puesto que la tipología encargada, por lo menos en un proyecto de subsidio, es tipología B. Y como no existían formuladores, cada, por decir así, dueño de proyectos, antes de avanzar, tomaban la tipología A como proyectos de tipología B, puesto que no conocíamos cómo funcionaba. Y tenemos la tipología general, que es la tipología que no discrimina tipo de proyectos. Y esto solo está para SGR. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la PIP, que aborda estos tres tipos. Estos dos son para territoriales y nacionales, y la tipología C solo es para formuladores nacionales. En el caso de SGR tenemos convocatoria de CETEL, que es tipo D o ciencia y tecnología, pueblos y comunidades étnicas, que se formula en la MGAT, y tipología general. Todo esto está funcionando en Suite. Recuerde que está funcionando Suite SGR. Suite Territorio solo está para consultas y el único acceso que tiene esa plataforma está mediante el secretario de planeación. Y hay que tener en cuenta de que es solo consulta de documentos, más no consulta de viabilidad. No aparece la viabilidad, el certificado de viabilidad, y hay que tener en cuenta porque al momento de que nos soliciten una viabilidad o un seguimiento del proyecto y dentro de esos seguimientos soliciten la viabilidad, no la vamos a encontrar en Suite. Y aquí les muestro cómo sería la situación o cómo se ve. Vamos a entrar a Swift Territorio. Este usuario no tiene. Denme unos segunditos y les muestro cómo se utiliza el Swift para buscar. Segundito. Puesto que esos proyectos no tienen, en el proceso de migración, muchos proyectos no pasó la información correcta, completa. Y aunque se les recalcó muchas veces de que revisaran si los proyectos estaban completos, algunos lo dejaron de lado
y paso a ver lo que está pasando. Ahora se bloqueó hasta este usuario. Aquí lo ven. No está dejando entrar. Bueno, intento por otro lado. Deme unos segundos. ¿Dónde está? Ok, aquí logro entrar. Si se dan cuenta, solo es temas de SGR. Y lo único que podemos entrar para verificar los proyectos territorios es este punto. Consulta territorio. Aquí encontraremos nuestros proyectos que fueron formulados antes de migración y lo encontraremos. Colocan un BPIN normal y le aparecerá la información. Teniendo en cuenta de que no va a aparecer los documentos. Solo podrás entrar a la MGA. O sea, todo lo que tú cargaste en su proceso de formulación y posterior, bueno, en su proceso de ejecución en Suite, no lo vas a encontrar directamente acá. Y si llegado el momento no verificaste en la PIS si tenían los documentos completos, existirán los... Ay. Siguiendo con este tema, así son las diferentes tipologías que entrarán o se manejan en la MGA. Entre eso están la tipología A, que es la que todos conocemos, que tienen todos estos módulos, incluyendo depreciación y préstamos. La tipología B, que no los menciona, solo menciona depreciación. Y si entramos a revisar, son muy parecidas este con este. Aquí tenemos, en la tipología B no hay necesidades, mientras que en la tipología A sí hay necesidades. La localización tampoco está en la tipología B y los ingresos y beneficios tampoco están en tipología B. En la tipología G sí tenemos todo esto menos el alcance, prácticamente el módulo de evaluación, la regionalización, la focalización, mientras que acá en la tipología G se sigue manejando lo que es los indicadores de gestión, las fuentes de financiación y un resumen del proyecto, que es la que se encarga de lo que conocemos como matriz de marco lógico, donde colocábamos los supuestos y todo eso. Esos son los nuevos aspectos de la plataforma en tipología. Si alguno lo conocía, bravo, me alegra por él, pero estos cambios generan traumatismos, ya todos lo sabemos, porque hay proyectos que se deben formular nuevamente. Terminados estos aspectos de historia de las tipologías, comenzamos con el proceso de formulación. Les recuerdo que estamos partiendo desde cero y que vamos a afrontar todos los aspectos de los proyectos desde un tema básico hasta uno avanzado. Por eso entramos en lo que es la formulación, que es un problema. Un problema se define como una situación no deseada, es decir, una situación negativa que padece la comunidad en un momento determinado. Elena tiene una pregunta. Buenas noches, sí, señor. Te escucho. Sí, lo que pasa es que tengo la duda con la tipología tipo B, porque ahí dice que cofinanciación, o sea que los proyectos, por ejemplo, los proyectos PAE, que son
de cofinanciación sería en tipología B. La solución está en el catálogo. Vamos al catálogo. El catálogo es el único instrumento que tenemos para definir si es o no es. Vamos al catálogo de productos. Ya lo descargué. Vamos al alimentación. Bueno, vamos aquí para que lo vean. Servicios de apoyo a la permanencia con alimentación escolar. Tenemos, vamos. Es territorial. No es tipología B. Entonces, el PAE no entra dentro de ese. Pero entonces, ¿esa cofinanciación a qué ¿Cuál se es? refiere? No te escuché. ¿Esa cofinanciación de la tipología B a qué se refiere? Cuando son temas financieros, por lo menos que son, dame un segundito, cuando tienes en cuenta que vas a financiar, por lo menos, ya vamos a ponértelo como un ejemplo aquí. Esto es, por lo menos, cuando tú vas a dar los bonos para construcción de vivienda, que muchas veces es cofinanciado con otras entidades, eso es eso sí entra en tipología B. Mira, aquí están todos los productos que siguen tipología B. Por lo menos servicios de apoyo financiero para la permanencia. Hay un producto que yo estaba revisando esta mañana. Que daría respuesta a tu pregunta. ¿Dónde está? Está, dame un segundito, yo lo saqué. Bueno, tenemos estos proyectos como bancarización del plan de emergencia social, como estos de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Fondo de vivienda, que son mejoramientos de vivienda. Esos son productos que tiene asociado la tipología B. Ofertas económicas de becas, las transferencias a la policía, administración de fondos solidarios, los subsidios que se entregan. Vamos aquí. Las transferencias de Coljuegos. Este sistema, por lo menos aquí en Cartagena tenemos un sistema que se llama Transcaribe. Ese sistema es cofinanciado. Una parte es de la nación, otra parte es del municipio, otra parte la asumen unos privados, pero son transferencias. Eso, como debía responder a tu pregunta, son cofinanciados, siempre y cuando sean transferencias. Si volvemos acá, tenemos transferencias de servicios de apoyo financiero, cofinanciación, becas e incentivos. Por eso hago la claridad sobre
esta tipología B. ¿Otra duda con respecto a la tipología? Si yo formulo un proyecto con Constancia. tipología A, pero es B, Hay bastantes. Por lo menos en nuestro caso, nosotros vamos a formular los proyectos con su tipología exacta. Pero hay proyectos que, si se dan cuenta, tienen tanto tipología A como tipología B. Y ambos son temas financieros, de transferencia financiera. Pero la tipología dueña del proyecto debería ser la B. Es como cuando formulábamos con tipología G. Con la tipología de G formulábamos todos los proyectos. Pero ahora, sabiendo esto, cada quien es responsable de que si quiere cambiar de tipología a sus proyectos o no. Es discrecionalidad de cada quien, puesto que el DNP no ha sacado ningún comunicado con respecto a particular. Hay dos personas con las manos levantadas, Constanza y Libardo. Primero Constanza. Te escuchamos, Constanza. Bueno, mientras Constanza soluciona problemas técnicos, Libardo, puedes ir haciéndote preguntas. Buenas noches a todos. Mi inquietud va más que todo sobre los empréstitos. Cuando usted sabe que los empréstitos se presentan, ya ese crédito quedaría como una fuente de financiación, en este caso sería recursos propios o entra en una de las tipologías. Son transparencias. Por eso, pero ya Ok. tienes que definir exactamente qué vas a hacer con esa plata. ¿Sí me van a entender? Sí, pues por ejemplo, Si esto ahora va se puso. directamente a una transferencia, por lo menos renta ciudadana, o va a la generación de un bien o un producto con respecto a los empréstitos. O sea que hay que definir, por ejemplo, los empréstitos van siempre 2, 3 o 4 proyectos. ¿Solucionada tu pregunta? ¿O tu pregunta es exactamente cómo se clasifica esa fuente que viene de la nación? Si es así como tu pregunta, todo lo que viene de la nación diferente al SGP es recursos propios. Claro, y regalías, pero regalías no entra aquí. Bueno, Constanza, nuevamente tienes la mano levantada, ya puedes hacer tu pregunta. Si no puedes preguntar, puedes escribirla.
Bueno, Constanza menciona que no tiene mucho conocimiento en formulación de proyectos. Bueno, Constanza, este es un preámbulo de qué vamos a abordar en este curso, pero había que tenerlo en cuenta porque dependiendo la tipología, así comienza la formulación. No te preocupes, que la idea es que la tipología se elige al momento de que se elige el producto. O sea, si tu meta, apenas tú tengas tu meta de plan de desarrollo, que sabes que la vas a abordar, buscas en el catálogo y el catálogo te dice si es qué tipología es. Y así sucesivamente. Estos son los primeros puntos para la formulación. Bueno, terminado este punto y vista las diferencias que hay entre cada tipología, definimos que es un problema. Nuevamente se dice que un problema se define como una situación no deseada, es decir, una situación negativa. Recuerden, una situación negativa que padece la comunidad un momento determinado. Un proyecto no es una ausencia de soluciones. Como hay gente que cuando está formulando pone, no es que falta pavimento. Pavimento es una solución o es un tipo de solución y sucesivamente. Esta herramienta o la herramienta para identificar el problema es el árbol de problemas y corresponde a una representación gráfica que ayuda a identificar y organizar las causas y efectos de un problema, presentando una síntesis de las principales variables que intervienen en la situación problema. Aquí podemos ver cómo sería este árbol de problemas. Tenemos unas causas, tenemos un problema y tenemos un efecto. La raíz de los problemas, que son las causas, un tallo, que es el problema en sí, y la flora del proyecto, las hojas, son los efectos. ¿Cómo se elabora un árbol de problemas? A veces es más fácil sacar los efectos y las causas que el mismo problema. A veces desarrollando este árbol de problemas, pensamos que el problema central era uno y al final nos damos cuenta que era una causa, sea directa o indirecta, o un efecto. Por ejemplo, aumento de la mortalidad específica, poniendo como ejemplo, muchas veces lo toman como un problema central cuando en realidad es un efecto. Y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva vemos cómo se elabora el árbol de problemas. Lo primero es, ¿qué es un problema? ¿Qué necesidades están insatisfechas? Un problema es un estado negativo existente. No es la ausencia de una solución y una situación desfavorable. Con base en eso, podemos tener buenas prácticas de elaboración de un árbol de problemas. Dentro de esa está que mucha gente dice falta de repuesto, cuando debería decir el equipo no funciona. Otras dicen no hay pesticidas. Cuando uno cambia una situación negativa, lo que dice la cosecha es destruida por las plagas.
como otra. Las aguas residuales desbordadas provocan enfermedades por el mal estado del sistema de drenaje. Se puede decir, el sistema de drenaje se encuentra en mal estado. Las aguas residuales se desbordan. La comunidad es afectada por enfermedades. Otros errores como los turistas no podrían dejar de visitar el país por temor a los asaltos. Eso lo cambiamos a una situación negativa que sería alto nivel de delincuencia en el país o disminución de visita de turistas. Y en temas de pobreza, ingresos per cápita, bajo ingreso per cápita o desigualdad en la distribución de los ingresos. Antes de pasar acá, podemos mencionar lo siguiente. Las causas indirectas son las causas que uno no puede controlar. Por lo menos, desempleo, pobreza, entre otras cosas que no se pueden controlar. Y nosotros solo vamos a abordar las causas directas. Eso es lo que se trabaja dentro de un árbol de problemas. ¿Qué puedo yo abordar y qué no puedo abordar? Si yo no puedo abordar algo, y es importante mencionarlo, es una causa indirecta. Si puedo abordar algo y puedo solucionarlo dentro de las diferentes alternativas, es causa directa. Y hay que tener claro de que cada causa directa está relacionada con un producto o para su solución es necesario uno o varios productos para tener en cuenta. Bueno, un momentico aquí, vamos a ver. Bueno, antes de finalizar, abordamos lo que es la población afectada y objetivo. La pregunta es, ¿cuántos aquí tenemos información del municipio o la gobernación que estamos trabajando? Muchas veces esa información nos toca bucearla en un mar de incertidumbres y ocultismo de información, por así decirlo. Uno puede pedir la información y simplemente dicen que no la hay. Entonces toca a uno improvisar, hacer de todo para cumplir el proyecto. Con base en eso, se crearon diferentes plataformas. Una es Terridata, si muchos la conocen. Aquí tienen una información general del proyecto. Colocan el municipio o el departamento y simplemente él les dará una información. Por ejemplo, colocamos Cartagena. Nos aparecen los diferentes nombres relacionados y le damos, si le dan aquí, no va a salir nada. Tienen que descargar la información y les aparece información pertinente con respecto al proyecto. La demografía, población 2024, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, distribución de registro de SISBEN, cómo están distribuidos los grupos con respecto a esa población, cuántos hogares y así sucesivamente. La información de viviendas, cobertura de acueductos, penetración de banda ancha, cobertura de energía eléctrica
y es medido con respecto al departamento. Y aquí nos muestran. El color rojo es como es la entidad, el color azul es el departamento, los grises son los otros municipios y el color azul es el de la nación. ¿Cómo se ve la nación? Encontramos el déficit cualitativo de viviendas, las finanzas públicas, índice de desempeño fiscal a 2022. Ya estos días pasó, salió la nueva. Ordenamiento territorial alrededor del agua, que nos muestra información. Visitante a parques naturales, seguridad humana y justicia, derecho humano y a la alimentación, transformación productiva y así sucesivamente. Hay varios datos o información que es amigable para resolver el proyecto. Otra plataforma, tenemos aquí, anexamos a datos abiertos. Aquí en datos abiertos podemos colocar la información que nos interesa. Puede ser homicidios. Y aquí nos muestra información de los homicidios. Eligen aquí y pueden descargar la información. Se descarga como CSV y ya ustedes pueden filtrar su municipio y encontrarán cuántos muertos ha tenido su municipio de manera diaria. Esa es información pertinente que muchas veces no tenemos. Y lo puedes descargar tanto en Excel como CSV o como si fuera página web. Y por último tenemos de las tres fuentes básicas que se tienen es el mapa inversiones. En mapa inversiones tenemos cómo van los proyectos, cuántos proyectos se han formulado y cuánto ha sido el valor total de los proyectos. Recordando de que esto se actualiza con base en los reportes que se generen en la PIP. En la medida que ustedes vayan cacharreando todo esto, encontrarán información muy útil para la formulación. Y en otros casos, actualización de los proyectos. Bueno, dentro del proyecto tenemos varios puntos. La población afectada y la población objetivo. La población afectada es todo el conjunto de posibles afectados indirectamente por el proyecto. Por así decirlo. Pavimentar una calle y que esta calle sea de manejo local, hablando de localidades, esa calle afecta a toda la localidad. Cuando el proyecto local, esa calle puede afectar a todo el municipio cuando el proyecto es territorial. A diferencia de la población objetivo, son aquellas personas que se benefician directamente del proyecto. De esa misma calle puedes tener una afluencia de personas de 10.000, 40.000, 5.000, que van a utilizar directamente esa calle.
Otro ejemplo que se puede manejar. Un caño. Si un caño está sucio, afecta a todo, por decirlo así, un municipio donde ese caño tiene su afluencia, que puede ser desde ser, poniendo en contexto local, siempre comunican que cuando el municipio de Turbaco, municipio que está cerca de Cartagena, abre sus compuertas, se generan inundaciones en Cartagena. Eso siempre se ha dicho. Entonces, aunque el proyecto está marcado en Cartagena, en un lugar específico, su afectación puede ir más allá de lo que uno imagina, puesto que una inundación de un caño se puede manifestar completamente en diferentes calles aledañas al caño. Ahí se tomaría a la población objetivo, los que están cerca al caño directamente, y la población afectada a todos por donde pasa el caño a nivel general. Lo último que hablaremos hoy es características demográficas. Existen dos tipos o dos formas para abordar esta temática. Una las que van al detalle y otra las que van de forma general. Las que van al detalle nos marcan por decirlo así, los ejes transversales o la focalización. Hay algunos productos o algunas formas específicas donde muestran, apenas que usted coloque un número, ese número en la clasificación demográfica o en la característica demográfica amarra a un tema de focalización. Por ejemplo, si usted elige mujer, se va a la política de mujer. Si usted en la caracterización menciona niños o clasifica niños, se va a infancia. Y así sucesivamente. Como hay otros que están asociados a los productos, como nos pasó una vez. Hubo un producto o un proyecto que no se había focalizado, no tenía metas transversales ni nada de eso relacionado, pero cuando pasó a la PIP, se generó un punto de focalización, o sea, una meta transversal. Dicha en otras palabras, se generó una focalización asociada a una política, sin ni siquiera uno elegirlo. Esto es lo que pasa cuando hay productos que tienen políticas amarradas. Bueno, hemos terminado el primer módulo de hoy. Ha sido un poco extenso, pero era necesario darle claridad, puesto que hay personas que es primera vez que ven esto y muchas veces dentro del mismo andar de conocimiento de cada uno dejamos de lado estos temas que son importantes y vale la pena actualizar. Para el siguiente módulo, recordemos que es el de mañana, tenemos formulación de proyectos y cómo usar el catálogo de productos. Ahí abordaremos la MGA en sí
y los diferentes tipos, para que ustedes vayan relacionando las estrategias para formular qué hacer y qué no hacer cuando se esté formulando. Bueno, hasta este momento somos 20 personas. La mayoría son los inscritos. Yo les doy las gracias por confiar en este primer módulo en mí, sin conocernos, y abordar las temáticas que todos padecemos. Recuerden que mi nombre es José David Turner Orduy y estoy para servirles. Que tengan una feliz noche, yo los guarde, y desde mañana comenzaremos práctica en plataforma. Recuerden algo, vayan pensando en qué preguntas tienen pendientes para abordarlas dentro de la capacitación. Y así tanto ustedes como mi persona nos vamos nutriendo de la información. O si ven que hay un tema específico dentro del proceso de la plataforma que deberían manejar mejor, claro, teniendo en cuenta por dónde vamos. Supongamos, no podemos hablar de cómo hacer un reporte cuando apenas vamos por formulación. Sí, es claro. Entonces, para el día de mañana, en el primer tiempo, vamos a abordar si alguno tiene alguna temática o alguna pregunta sobre cómo formular en la plataforma. Comenzamos por ahí y seguimos avanzando. Espérate. Vamos a entrar ya un momentico. No alcanza a escuchar el tema del catálogo de productos y la guía. No alcance. Cuando dicen no alcanza a escuchar, no, todavía no le hemos dado. Apenas lo vamos a dar mañana. O sea, recuerden que solo hicimos un preámbulo de la información. Mañana es que vamos a utilizar la inteligencia artificial y varias cosas para desarrollar los proyectos y no sea más fácil para nosotros. Y la idea es utilizar varias inteligencias artificiales. Yo les comento mañana cuáles y cuáles son buenas y cuáles no, cuáles son pagas y así sucesivamente. Bueno, les doy muchas gracias por escucharme. José. Les deseo una feliz noche. Voy a cerrar aquí la grabación. José, qué pena. Detener. Hola.